Hermano, Dios les bendiga. Qué buen tiempo de alabanza y hemos tenido en esta mañana y de verdad que uno se goza en el Señor. No me había dado cuenta, lo digo con toda sinceridad, yo no había compartido con el equipo lo que iba a predicar, pero me di cuenta ahora que no lo hice en el primer servicio, que todas las alabanzas, en su gran mayoría, apuntan al tema de la venida de Cristo. Y anoche estuve conversando con el pastor por texto, él está fuera de República Dominicana, pero me pidió que le diera un saludo a todos para que después, y él me pregunta, ya yo saludé a todo el mundo de parte de él. Él le mando un gran abrazo y lo dije en el primer servicio y lo vuelvo a decir. En mi caso, yo soy, digamos, segunda generación de líderes en la IVO, en la Iglesia Bautista Osama, pero desde mi llegada allí, he escuchado desde el primer día muchas cosas buenas, agradables. Cuán beneficiosa ha sido esta iglesia para la iglesia allá. Y quiero de verdad en mi persona, en mi esposa, reconocer entre ustedes la obra de gracia que Dios ha hecho y cuán bendecidos han sido ustedes para nosotros allá. Así que muchas gracias, mis hermanos, al pastor René que estuvo en el primer servicio y a toda su familia, gracias por el apoyo. Y lo que somos hoy como iglesia, en gran parte ustedes son responsables de eso. Así que muchas gracias por eso. Gracias, hermano. Constantemente nos estamos despidiendo. Mi esposa y yo salimos de República Dominicana el viernes. Nos despedimos de nuestros hijos. Les dimos un beso. Les dijimos, pórtense bien. Eso no sabemos si lo están haciendo. Pero siempre nos estamos despidiendo. Incluso en el diario vivir, cuando usted sale a su trabajo, se despide de su familia, se despide de sus seres queridos, si va de viaje, siempre nos estamos despidiendo. Algunas de esas despedidas son momentáneas e incluso son parte de la cotidianidad, cuando salimos en la mañana y regresamos en la tarde. Muchas de ellas tienen un tiempo más prolongado, personas que emigran a otros países. En fin, siempre nos estamos despidiendo. Pero sin duda, la despedida más emocionalmente, que afecta emocionalmente nuestro corazón, es cuando alguien se nos va, fallece. Y esa sensación de que no volveremos a ver a esa persona nos inunda. Y cuando lo vemos allí en su lecho de muerte y recordar las relaciones y todo lo que hicimos con esa persona, vienen a nuestra mente la nostalgia de saber, no volveré a ver a esa persona. Y la sensación se incrementa cuando esa persona a la que estamos despidiendo no solamente es un ser querido, sino que es una persona que no ha hecho decisión por Cristo, no conoce a Jesús. Porque para el que es cristiano nos inunda la nostalgia de que no lo volveremos a ver, pero también nos inunda el recuerdo o la idea de que no lo volveremos a ver porque Él no ha nacido de nuevo. Y yo quiero traer esa carga sobre nosotros en esta mañana y llevarle la carga para que nos lleve a la esperanza. De que nosotros, hermanos, tenemos esperanza del regreso de Jesucristo. Y eso era lo que cantábamos. Tan segura es la palabra que Cristo volverá en cualquier momento. Y el cristiano debe vivir a la par de que en este momento estamos cantando, pero un minuto después Cristo puede venir por nosotros. Y esa es la certeza de las Escrituras, que el regreso de Cristo es más pronto y está más temprano de lo que nosotros nos imaginamos. Y yo quiero invitarte al Evangelio de Juan y vamos a ir al capítulo 14 y vamos a tener un estudio sobre este capítulo 14. Hay una sección en el Evangelio de Juan que inicia en el capítulo 13
se extiende el capítulo 14, 15, 16 y termina en el capítulo 17. Toda esta sección es lo que llamaríamos la despedida de Cristo aquí en la tierra. La despedida con sus discípulos. El momento en el que Jesús le dice a sus discípulos que Él se va. Él le había dicho antes a ellos que Él se iría, pero ellos, por desconocimiento o por no comprender todo lo que el Señor le estaba explicando, no lo entendieron. Pero finalmente, en el capítulo 13, en la que se conoce como la última cena, Jesús le dice a ellos, luego de señalar quién lo entregaría, luego de enseñarles a ellos la importancia del servicio, Jesús le dice a ellos, yo me voy. Y yo quisiera ubicarlos en tiempo y espacio. Muchos de esos discípulos, voy a hablar humanamente con mucho cuidado, no tenían una vida sencilla, humilde, pero no tenían un propósito de vida. Los hijos de Zebedeo eran pescadores que se levantaban bien temprano desde la mañana y su medio de sustento era lo que podían pescar en el día. A eso se unió Pedro también. Y Jesús, pasando un día por allí, los llamó y les dijo, ustedes son pescadores, pero yo quiero hacerlos ahora pescadores de hombres. Otros de los discípulos eran trabajadores informales. Mateo era recaudador de impuestos. Es decir, estos hombres tenían una vida humilde, sin mayores anhelos. Pero Cristo viene y les da propósito eterno. Cristo les dice, ustedes pescan cada día para sobrevivir, pero ahora yo quiero que ustedes dejen su cruz, me sigan y se conviertan en pescadores de hombres. Eso es un cambio radical. Cristo los invitó a ellos a participar del ministerio más grande, poderoso y excelso sobre la tierra, que es vivir para el Señor. No hay labor más excelsa que vivir para Cristo. Y ellos lo dejaron todo. Y nosotros leemos en los evangelios que los primeros días del ministerio fueron difíciles, mucha instrucción. Los discípulos probablemente no tenían toda la revelación de lo que Cristo estaba haciendo. Hubo dudas, hubo discusiones, hubo persecuciones. Pero 3 años después, el ministerio había crecido. La influencia de Jesús era mayor. Las personas venían a Cristo por multitudes. La gente ya reconocía el ministerio de Cristo. Y eso fue de las cosas que llevaron a que Cristo fuera llevado a la cruz. Porque los sacerdotes, los fariseos, los religiosos de la época se sintieron amenazados. Y en medio del auge del ministerio evangelístico de Cristo, Cristo le dice en uno de los días más importantes, yo me voy. Póngase en los zapatos de los discípulos. Ahora te vas. En su momento ellos pensaban que Cristo estaba hablando de algún viaje de evangelismo. Quizás Jesús estaba diciendo que haría un ministerio de manera breve. Pero cuando ellos entendieron que Jesús se refería a que se iría y no volvería, esto les provocó a ellos preocupación. Y eso nos lleva al capítulo 14, versículo 1. Y simplemente por respeto a las Escrituras vamos a ponernos de pie y vamos a leer el texto. Juan 14, versículo 1. ¿Están ahí mis hermanos? Amén. Dice la palabra del Señor, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Una pregunta, ¿sí o no? Amén. Entonces dice, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así, si no hubiera moradas, yo se los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Gloria al Señor. Y si me voy y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, ustedes también estén. ¿Refiriéndose a quién? Nosotros también. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Amén. Dios bendiga su palabra. Pueden sentarse.
Hermanos, qué hermosa promesa. Como muchas veces pasa, uno conoce el versículo y lo ha aprendido a lo largo y ancho de nuestro caminar como cristianos, pero con poca regularidad lo unimos al contexto. Es decir, que en medio de estar presente de uno de los versículos más conocidos de toda la historia de la iglesia, entender que Jesús se lo está diciendo a los discípulos primeramente, eso tiene mucho sentido para nosotros. Porque lo usamos como un medio de evangelismo, lo cual está bien, está muy bien. Pero Jesús le está diciendo esto a quién, a sus discípulos. Porque en medio de su preocupación, ellos debían saber que el camino hacia el Padre estaba tan claro como hasta el día de hoy. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Y ellos debían saberlo. Y esta preocupación que surgió entre los discípulos es la misma preocupación que probablemente surge hoy entre los creyentes. Personas agobiadas y angustiadas. J.C. Riley dijo, escribiendo acerca de este texto, lo siguiente: muchos son los corazones desfallecidos que han reanimado con sus consoladoras palabras. Este texto es un eficaz remedio contra una enfermedad muy antigua. ¿Cuál es la enfermedad? La turbación, la falta de fe. Y es pues la fe el remedio para tal preocupación. Los discípulos se turbaron. Y quiero que veamos en el contexto, Señor, ¿para dónde vas? ¿Qué iban a hacer ellos? Vemos más adelante cuando Jesús es crucificado y que aparentemente todo estuvo perdido. Incluso luego de estas palabras, los discípulos tenían cierta esperanza de que todavía Cristo desistiera de su decisión. Pero cuando Cristo muere y que aparentemente ya no hay más nada que hacer, que es puesto en el sepulcro, los discípulos volvieron a sus quehaceres. Pedro volvió a pescar, los discípulos se disgregaron, muchos fueron perseguidos, Juan se quedó allí cuidando de las mujeres. Aparentemente todo estuvo perdido. Y esto era lo que preocupaba a los discípulos, lo que comenzó a turbar su corazón, porque desde su punto de vista el ministerio de Cristo no estaba aún terminado, porque este debía incluir algún tipo de revuelta o acción social contra el yugo que estaban sufriendo contra el Imperio Romano. Esa era la visión del Mesías que había sido creada en el inconsciente colectivo de todos los hebreos a lo largo de la historia. Saldremos, algún día el Señor nos va a traer de todas las naciones, nos va a repatriar de todos los lugares y volveremos a ser un pueblo. Y las naciones que nos han subyugado van a tener que pagar el precio de nuestro Dios que nos cuidará. Y cuando Cristo dice me voy, los discípulos se sintieron decepcionados. ¿Y por qué, Señor? ¿Acaso no nos decías de la esperanza y del trabajo y de todo lo que tú ibas a hacer en medio nuestro? ¿Por qué ahora te vas? Y mi enfoque en esta mañana, mis hermanos, estará en esos primeros 6 o 7 versículos. Yo quisiera que podamos salir en esta mañana con la esperanza de que el retorno de Cristo es el evento más glorioso que ser humano alguno verá en toda su existencia. Pero quien debe esperar con ansias el regreso de Cristo es su iglesia. Los cristianos esperamos y anhelamos y deseamos que Cristo regrese, porque es el día en el que todas nuestras ansiedades, todas nuestras preocupaciones, todo lo que de manera secreta tú has estado atravesando cesará. Pero también es el día en que aquellos que no han conocido a Jesús serán juzgados. Por eso para algunos es un día deseado y para otros es un día de calamidad. 3 principios sencillos. Número 1, versículo 1. ¿Por qué es importante creer en Cristo? Primero, porque Cristo dice que Él se ha ido para prepararnos un lugar. En pocas palabras, Cristo tiene un plan. Y para mí, a lo largo y ancho de las Escrituras, esto es algo relevante. Porque muchas personas creen que Dios está improvisando. Incluso dentro de la misma iglesia, nosotros pudiéramos tener una percepción equivocada de quién es Dios. Dios es un Dios organizado. Dios tiene un plan desde la eternidad pasada y hasta la eternidad futura. Dios es un Dios que está cumpliendo su propósito. Él no tiene un plan B. Él está haciendo su plan original de salvación.
Cuando en Génesis 3:15, Dios le dice a la serpiente, ¿tú ves a esa mujer? De ella saldrá quien te pisará la cabeza. Dios estaba diciendo a la serpiente, probablemente tú piensas que ganaste. Probablemente piensas que me tomaste por sorpresa. Pero cuando uno lee las Escrituras nos damos cuenta que la salvación, que la esperanza, que la vida eterna no son una respuesta a la inmediatez de la situación de la serpiente, Eva y Adán, sino que ya Dios desde la eternidad había planificado que fuéramos salvos por su gracia. ¿Qué dice el texto? Dice claramente, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Sí, Señor, pues crean también en mí. Cristo fue a prepararnos lugar. Y lo voy a decir de la manera más sencilla que se pueda decir. Cristo tenía el plan de ir al cielo a prepararnos morada para nosotros. Y eso es lo que Él está haciendo. Pedro anuncia y denuncia a la vez que muchas personas en su época habían estado señalando a Pedro, a su ministerio, a los hermanos de la iglesia, diciendo, ustedes dicen siempre que el Señor viene. Y se pasan el tiempo diciendo que viene y el Señor no ha venido. ¿Cómo responde Pedro a esa inquietud? El Señor no ha venido como una tardanza. No es que Él se ha tardado. No es que se le pasó la hora. No es que en su plan tuvo que cambiar cosas sin decirnos y quedarse callado. Sino que dice el texto que su tardanza es muestra de su misericordia. Porque Él quiere que todos aquellos que escuchen su voz procedan al arrepentimiento. Lo que parece una tardanza del Señor es una extensión de su misericordia para los que no le conocen y para aquellos que le conocemos. Para que como las vírgenes llenemos nuestras lámparas de aceites y estemos preparados para la venida de Cristo. Lo que Jesús le estaba invitando a los discípulos era a considerar el hecho de que Él se fue, pero Él tiene un plan. La idea de un Dios que improvisa no es tolerable con el texto bíblico. Cuando analizamos las Escrituras vemos a Dios organizado, con un plan, con una estrategia. Génesis capítulo 1 y capítulo 2 nos enseña a un Dios organizado. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Dios comenzó a organizar su creación. Dios no está improvisando como muchos lo piensan. Incluso tu vida, las situaciones que atraviesas en Cristo, las vicisitudes que estás enfrentando, no son ajenas al plan del Señor. Porque un cristiano crece más por los sufrimientos que por la bonanza. Y no hay mejor escuela que el sufrimiento. Los discípulos estaban razonablemente preocupados. Yo lo estaría. Pero Cristo no solamente le quiere dar esperanza a ellos, sino a nosotros. Cristo quiere que nosotros sepamos que en medio de las angustias más agudas que tú tienes, tú puedas recordar que la venida de Cristo está cerca. Es como el padre que le dice a sus hijos, yo estoy de regreso, estoy pronto por verte. En la teología hay un concepto que se conoce como el ya, todavía no. Ese espacio entre la consumación de la salvación y la salvación que proviene. Yo le pregunto a ustedes como iglesia, ¿cuántos son salvos en el Señor ahora mismo? ¿Cuántos son? Muy bien, pero todavía no. Porque es como cuando te invitan a un viaje. Yo le dijera a la iglesia, en este momento, tienen un viaje pagado para Punta Cana. Wow, pastor, usted sí es muy bueno y noble. Pero es un ejemplo. Y nos vamos la semana que viene. Y presentamos los tickets y la reserva. Todo está planeado. No es una mentira, es verdad. Pastor nos consiguió. Hacemos planes. Y comenzamos a hacer maletas. Y comenzamos a hacer todo lo que estaría a nuestro alcance para ir al viaje. Pero aunque tenemos todo asegurado, todavía el viaje no se ha ejecutado. ¿Qué es la salvación? ¿Qué es la seguridad de salvación? Que aunque yo no estoy todavía en el cielo, Cristo me asegura que ya yo estoy en el cielo. Porque Él me ha salvado. Es una garantía. Y Él dice, yo te sello con mi Espíritu Santo para decirte que tú eres uno de los míos y que cuando yo regrese tú te irás conmigo. Que aunque todavía no tienes salvación, ya tú eres salvo. Ese es el ya
Todavía no. Los discípulos entraron en ese evento. ¿Y qué hacemos nosotros mientras la salvación se consuma? ¿Qué hacemos nosotros aquí en la tierra mientras Cristo viene por nosotros? Algunos entran en angustia como los discípulos. Si usted es un cristiano, si usted es una persona que vive en este mundo, usted sufre a veces. Aún en medio de nuestro gozo incomparable tenemos situaciones, enfrentamos retos económicos, familiares, espirituales, tenemos dudas. Yo no creo en el cristiano cuya idea de ser cristiano es que siempre todo está bien. Yo no sé si usted ha conocido personas así. Y usted lo saluda hoy domingo. Fulano, ¿cómo estás, hermano? Bien, en victoria. Yo soy, Señor me ha dado. Wow, pero uno se siente hasta humillado. Pero usted va el otro domingo y lo saluda. Hermano, mejor que el domingo pasado. Wow. Y uno se va sintiendo como pequeño, como... Pero y es verdad que vivimos siempre en victoria. Hay momentos difíciles. Y es más, las dificultades son naturales porque estamos enfrentando una guerra contra el pecado. Y es a veces mucho mejor para algunas personas hacerse la vista gorda y no enfrentar sus propios demonios y pecados, hermanos, pero vivir contra la carne nos puede costar hasta la vida. Decir que somos cristianos en contextos donde trabajamos, donde estudiamos, te puede hacer a ti una persona no muy potable, que la gente te siga. Pero si nos mantenemos callados, si evitamos el conflicto, si no queremos que nadie nos llame la atención, vivirás en una especie de burbuja. Pero si tú proclamas a Cristo, si tú vives para Cristo, si tú denuncias las cosas que son pecaminosas, si tú vives para el Señor, te aseguro que el mundo te odiará. Pero hay personas que prefieren el favor del mundo en lugar de tener el favor de Dios. Entonces sí sufrimos. Y los discípulos están atormentados, entre otras cosas, porque ¿qué iban a hacer ellos? En medio de la falta de la persona que le dio propósito y sentido a su vida, ¿qué iban a hacer? Esta gente no tenía un plan B, esta gente no tenía otra cosa que hacer. Ya habían aprendido a amar y a servir a Cristo. ¿Qué harían ahora? Jesús le dice, no se turbe vuestro corazón. ¿Creen en Dios? Crean también en mí. De manera, mis hermanos, que esto nos permite ver y establecer con toda seguridad que nuestro Señor Jesucristo, así como su Padre Dios, no están improvisando en tu vida. Cada cosa que sucede en tu vida está apuntando hacia la eternidad. Lo que Él comenzó, Él lo terminará por los méritos de Cristo. Él está haciendo algo en ti. No desprecies la obra de Dios en ti. Él te está preparando como las vírgenes. Él te está ensanchando. Él te está purificando. Él te está santificando para que ese proceso de salvación se cumpla. Pablo dice que la salvación incluye un proceso de justificación, santificación y glorificación. Es la santificación. El día que conocí a Jesús, la glorificación es ese intervalo en el que estamos viviendo. Y la glorificación es el momento en el que Cristo regresará por nosotros. ¿En qué estado estamos ahora? Siendo santificados. Jesús quiere que nosotros, como los discípulos, confiemos, hermanos, plenamente, no de palabra, no de una tradición, confiemos plenamente en que Cristo tiene todo planificado. En medio del caos social, en medio de las preocupaciones económicas, en medio de las situaciones sociales, en medio de las situaciones particulares que tú estás viviendo, Cristo quiere que tú sepas que Él tiene un plan para ti. Él no está jugando a los dados. Él tiene todo fríamente calculado. Dios le dice a los discípulos, yo tengo un plan. Pero ¿qué conlleva este plan? Vayan conmigo al capítulo 14, versículo 1 al 2. Número 1, este plan de Cristo tiene algunos detalles muy interesantes. Primero le dice,
yo tengo un plan de retirada. Así como cuando hacemos planes para nuestro retiro. Cristo dice, yo tengo un plan de retirada. Y este plan de retirada incluye un lugar donde vivirán conmigo. Sí, cuando llegue el fin de los tiempos, yo tengo un plan donde ustedes vivirán conmigo. Cuando Cristo les dice que Él se irá a preparar un lugar, también les está diciendo que no se irá para siempre. Lo que implica es que Jesús le está diciendo, yo me voy, pero con un propósito. Porque como les decía al principio, ¿qué es lo que duele cuando una persona que amamos se va de nuestro lado? La idea de que posiblemente no volveremos a ver a esa persona. Pero Cristo dice, ustedes me volverán a ver. Y yo quisiera que usted se ponga a pensar un momento en ese instante. Como cantábamos hace un momento, en ese momento en el que Cristo glorioso abra las puertas de los cielos y sea revelado. Usted ora por ese momento. Usted ha pensado en ese momento. Usted se da esperanza a sí mismo pensando en ese momento. ¿O tiene temor de ese momento? Si tiene temor de ese momento, tiene que preguntarle al Señor acerca de su propia salvación. Al cristiano la venida de Cristo no le produce temor, le produce esperanza. Pablo decía, Señor, ven pronto. Ya, ven. Si fuera por nosotros, ven. Yo sé que hay cosas que hacer, hay almas que salvar, hay que seguir haciendo la obra. No sabemos si es tu tiempo, pero yo quiero que tú vengas pronto. Un cristiano anhela que el Señor venga pronto. ¿O tú no quisieras que un padre, que tu madre, que tus hermanos, que alguien a quien tú quieres mucho esté a tu lado? Claro. ¿Por qué no quisiéramos tener a nuestro lado al Rey de Reyes y Señor de Señores? ¿Por qué no? ¿Hay pecados? ¿Estamos viviendo lejos de Dios? ¿Hemos estado alejados de Cristo? ¿Eso va haciéndonos crecer en temor? ¿O es que no somos cristianos? Porque el que es de Dios quiere que su Dios esté con él. Número 2, este plan incluye, hermanos, regresar a buscarlos. No solamente que Él les está haciendo un lugar, sino que Jesús dice en el capítulo 14, versículo 1 al 2, yo regresaré por ustedes. Piensen ahora en la iglesia bautista de Glenview. El Señor dice, yo regresaré por ustedes. No hay mente alguna, no hay razonamiento. Las mentes más prodigiosas de la historia de la humanidad se rinden ante esta idea porque no pueden entender esto. Porque esto se discierne espiritualmente. Y eso, en lugar de producir temor, al cristiano le produce esperanza. Porque sabe que el día que el Señor se ha revelado, todas lágrimas, todo sufrimiento, todo dolor, las primeras cosas, dice Apocalipsis, habrán pasado. Jesús no solamente fue a preparar un lugar, sino que también le ha prometido a ellos que Él va a regresar por ellos. Y número 3, este plan incluye que Cristo, mientras regresa, en ese ya todavía no nos dejará huérfanos. Vamos al capítulo 14. Mire qué hermoso esto. En el versículo 8, el Señor le dice a los discípulos, no solamente vendré, sino que en el intervalo de mi venida, alguien estará con ustedes. Versículo 8 lo dice de la siguiente manera. Del capítulo 14. Dice, Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo he estado con ustedes y no me habéis conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él las hará. Versículo 15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre. En medio de la angustia le dice, yo oraré a mi Padre, y Él les dará otro consolador, para que esté con vosotros
¿Por cuánto tiempo? Para siempre. Ya, yo me voy, pero no los voy a dejar huérfanos. Y la razón por la que tú tienes fe, la razón por la que esta iglesia y otras iglesias de Dios han permanecido y permanecerán hasta la venida de Cristo, es porque tenemos al Espíritu Santo. Yo lo decía ayer, hay personas, y probablemente aquí haya personas, y con el corazón en la mano se lo digo, es probable que usted tenga una concepción equivocada de lo que es una iglesia. Es probable que usted haya sido engañado, que haya recibido un mal testimonio de lo que es una iglesia. Pero una verdadera iglesia se sostiene no es por las obras de los hombres, es por la obra del Espíritu Santo. Hay personas que entienden que la iglesia es una obra de hombres. Y te acusan y te dicen, no, porque las iglesias, eso es un negocio que tienen algunos hombres y pastores para... Y sí, lamentablemente hay mucha gente que hace eso. Y Dios tenga misericordia de ellos. Pero una iglesia verdadera no se sostiene por sus hombres, se sostiene por el Espíritu Santo del Señor. ¿Qué dice Jesús? Cuando yo me vaya, yo les enviaré al Espíritu Santo. Pero yo quisiera que ustedes noten el nombre que se le adjudica al Espíritu Santo en el versículo 15. ¿Cómo le llama Jesús? El Consolador. Pero no pudo ser el Salvador, el Restaurador, el que nos diera gozo, no. Fue conocido como el Consolador. Por dos razones. Primero, porque los discípulos necesitaban consuelo. Y Él les iba a dejar a quien les iba a dar consuelo. Pero en segundo lugar, para nosotros necesitamos a un Consolador. Necesitamos al Espíritu Santo para que nos ayude en nuestras luchas. Para que en medio de los días más difíciles de tu vida, tú tengas a quien acudir. Tú sepas que Dios está allí para responderte, que Él te ama, que Él te escucha, que Él no te ha dejado huérfano. Que mientras Él regresa, hay alguien que está a tu lado escuchándote. Y los discípulos debían entender eso para comunicarlo a las postreras generaciones. Versículo 16, yo rogaré al Padre y Él os dará otro consolador para que esté con todos ustedes para siempre. Hermanos, el Espíritu Santo está con ustedes hoy. Todo aquel que ha creído en Cristo tiene al Espíritu Santo del Señor. Pastor, ¿cómo yo lo sé? Yo sé que tú lo sabes. A veces queremos buscar complejidades. ¿Cómo yo sé que tengo el Espíritu Santo? Yo sé que tú lo sabes. ¿Y es tan fácil así? Sí, porque la Biblia misma enseña que el Espíritu Santo da confirmación a nosotros que somos hijos de Dios. Tú lo sabes. Y si no lo sabes, probablemente no tienes el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo nos da seguridad. Sí, yo soy hijo de Dios. Y es triste, hermanos, porque en medio de la sociedad que nosotros vivimos, aquí en Puerto Rico, allá en República Dominicana, en todos lados, la sociedad en general, y ayer en el taller que teníamos compartíamos algunos datos de esto, y en el seminario que estamos dando una clase, tuve que hacer una investigación estadística, y lo que les voy a decir es comprobado estadísticamente. Estamos viviendo una generación en la que ha aumentado considerablemente la cantidad de personas que ya no creen en Dios. O sea, no es que usted haya escuchado, la gente no cree en Dios, sí, eso siempre lo hemos visto, pero estadísticamente estamos viviendo en la generación que tiene menos confianza y creencia en Dios. Y eso usted lo ve alrededor. Creer en Dios no significa ir a la iglesia. Creer en Dios no significa practicar ciertas actividades religiosas. Creer en Dios significa tener una relación verdadera con Jesucristo. Y eso, hermanos, está faltando el día de hoy. Y la pregunta que yo hago, ¿falta aquí entre nosotros? Porque lo que Jesús repite constantemente en el texto es, creedme, 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 creedme. ¿Creen en mí? Sí. ¿Creen en el Padre? Sí.
Pues si creen en mí y tienen confianza en mí, créanme que estoy haciendo un plan para ustedes. Es fe. Yo compartía en el primer servicio que una de las áreas del ministerio pastoral que más a mí particularmente me carga es cuando tengo que ir a un funeral a compartir el evangelio o darle esperanza a las familias y quiero explicarme. No es que no creo que el evangelio no le dé esperanza, por supuesto que no. Es un aspecto muy personal, porque yo sé la carga, yo sé lo que significa que una persona esté despidiendo a un ser querido allí y eso afecta emocionalmente. Y más si esa persona sabe que ese ser querido no lo vamos a poder volver a ver porque murió sin el Señor. Y es ahí donde tú tienes que tomar el evangelio en tus manos, creer en Cristo y proveerle esperanza a las personas. Pero créanme, no es fácil. Y en ese ambiente yo he escuchado, hermanos, decir al doliente: no llores, ¿acaso no tienes fe? Y para mí es, ¿cómo así? Es decir, que llorar por alguien que se ha ido es una falta de fe en el Señor. ¿Y acaso no han leído la Biblia cuando Lázaro murió? ¿Qué hizo Jesús? Dice el texto, Jesús lloró. Y si Jesús, que es el Dios de toda gracia, de toda consolación, lloró por una persona a quien estimaba, ¿qué nos queda a nosotros? Ahora bien, ¿por qué esa persona está dolida? Probablemente porque esa persona a quien está despidiendo no va a poder volver a verla. Y es allí donde entonces Pablo, a un texto que quiero invitarles, vamos a 1 Tesalonicenses. Pablo, de una manera hermosa que trasciende nuestra conciencia. El capítulo 5 del 1 Tesalonicenses. Hay allí, hermano, yo le invito a que busquen su Biblia. Miren lo que Pablo le dice, hablando de los últimos tiempos. Pablo le dice a la iglesia en Tesalónica: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad. Subraye eso, dice, los cristianos no tenemos que estar preocupados necesariamente por el día que Cristo venga. Lo esperamos, pero nosotros no estamos angustiados porque sabemos que el día que Cristo venga vendrá a restaurarnos. O sea, eso no nos preocupa. Pero Pablo dice a los tesalonicenses lo siguiente: porque vosotros sabéis, miren lo que le dice, sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Eso lo estamos hablando aquí y eso nos produce esperanza. Pero eso no es un tema que nos debe preocupar a nosotros de, mire, dice la verdad, no. El cristiano sabe perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Y dice que cuando digan paz y seguridad, cuando digan el mundo está mejorando, vamos mejor, no se preocupen, esto va a cambiar, entonces vendrá sobre ellos la destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. Eso solamente lo entienden las mujeres, pero lo leo ahí. Sí, porque ahora los hombres, sí, yo entiendo, no, usted no entiende eso. Después nos dan una clase de cómo es. Mas nosotros, hermanos, versículo 4, no estamos ¿en qué? En tinieblas. Para que aquel día nos sorprenda como ladrón. Es decir, que yo puedo decir hoy, y ojalá que usted pueda decirlo: Señor, ven hoy. Señor, ven hoy, ahora ven. Mi vida está limpia delante de ti. No es que soy perfecto, pero tú sabes que procuro cada día arrepentirme de pecado. Ven, tú puedes venir ahora mismo. Eso es lo que Pablo está diciendo. Porque el que anda en la luz no teme a la venida del más grande y excelso de todos, que es nuestro Señor Jesucristo. Pero el que está en tinieblas teme ese día. Versículo 6. Por tanto, no durmamos como los demás,
si no velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, haciéndonos vestidos con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como el yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, Señor, no soy yo. Es más, Señor, si hay algún pecado en mí ahora, conscientemente te pido perdón. Pero ven, cambia esto. Cambia este mundo de tinieblas en un mundo de luz. Y yo te pregunto, hermano, ahí donde estás, ¿cuánto anhelas que Cristo venga? ¿De verdad lo deseas? Los jóvenes dirán que venga después que me case. Y después que se casan dicen, ¿por qué no vino antes? O nos gusta tanto la vida aquí que como que ese deseo se nos ha quitado. Estamos cómodos. No sé si ha visto personas con mucho respeto, camino en esto que voy a decir, que quizás están pasando por un proceso de enfermedad muy grave. Y a veces, y cristianos son estos, y dicen, Señor, líbrame de esto, ayúdame. Y te diré, ¿por qué lo desean? Bueno, porque están atravesando un proceso de dolor difícil. Pero cuando uno está en salud, cuando tiene todo a la mano, cuando estamos bien, cuando la vida nos sonríe, es igual de deseoso en nosotros que el Señor venga. El Señor, hermanos, no retarda su promesa en venir por nosotros. Número 2, volvamos a Juan 14. Jesús no solamente tenía un plan y se fue a prepararlo para sus discípulos, sino también, hermanos, que Jesús, aparte de todo lo que le prometió a los discípulos, en el capítulo 14, Jesús está enfrentando las vicisitudes y las inclemencias de ellos. En el versículo 11 al 14, Jesús le dice, yo soy Dios. Vamos allí, versículos 11 al 14. Dice la palabra del Señor, creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Yo quiero hacer un paréntesis aquí necesario, porque lamentablemente este texto se usa de manera equivocada y hay líderes y pastores malintencionados que lo usan a su favor. Este texto, versículo 12, no está hablando de que usted va a hacer o tener un poder mayor al que Cristo tuvo, primero. Número 2, no se trata que usted va a ser el sobrenatural que va a andar por la calle y su sombra va a sanar gente. En el contexto del pasaje, que es importante cuando estudiamos la Biblia, en el contexto de esa angustia de los discípulos, en el contexto de esa preocupación que los discípulos tenían porque Cristo se iría, Él le dice, como ustedes creen en Dios, en Jehová, en el Dios de Abraham, en el Dios de Moisés, ¿ustedes creen en Él? Sí, creemos en Él, pues crean en mí. Y ahí es donde les promete y les dice, las obras que yo hago, Él las hará también y aún mayores hará porque yo voy al Padre. ¿A qué se está refiriendo el Señor? Él está hablándole a los discípulos que cuando Él se vaya, la extensión, la inmensidad del ministerio de los apóstoles que se extendió desde Jerusalén como el centro a toda Europa sería aún mayor que la que Cristo hizo. Y eso funcionó y eso pasó. Pero si yo quiero ir al texto y ver lo que el texto no dice, entonces estaré haciendo un flaco uso del texto bíblico. Pero para nosotros en esta mañana nos funciona lo siguiente. Versículo 11. Creedme que yo soy en el Padre
y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Lo segundo que Jesús le dice es, confíen en mí porque yo soy Dios. Confíen en mí porque yo soy Dios. Juan 10:30 dice, yo y el Padre uno somos. Colosenses capítulo 1 dice que Cristo es la imagen misma de la sustancia de Dios. Él es el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas y para Él son todas las cosas. Y sin Él nada de lo que existe existiría. Así que cuando exaltamos a Cristo en adoración, así que cuando alabamos a Cristo, cuando le damos gloria a Cristo, cuando reconocemos a Cristo, cuando predicamos a Cristo, el Padre no se ofende porque Cristo y el Padre son la misma persona. El apóstol Pablo, cuando le enseñaba a la dificultosa iglesia de Corinto, en medio de discusiones con respecto a la resurrección de Cristo, y cuando muchos miraban la resurrección de Cristo en la Roma del conocimiento, recordamos cuando Pablo en Hechos capítulo 17 llegó al Areópago y estaba predicando y argumentando con los filósofos allí. Y Pablo tenía una capacidad de discernimiento y de retórica fuera de serie, reconocida hasta personas no cristianas. Y allí está Pablo argumentando con los filósofos. Y dice la palabra del Señor que cuando Pablo comenzó a hablar de la resurrección de los muertos, lo comenzaron a llamar palabrero. ¿Y qué va a decir este ahora? Porque para las personas, la venida de Cristo y que Cristo haya vencido y que Cristo sea glorificado es una locura. Y Pablo le dice a los corintios, si Cristo no resucitó, vana es vuestra fe. Si Cristo no resucitó, todo lo que hacemos es en vano. Si Cristo no resucitó, seremos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. ¿Y saben qué, hermano? Analícelo, es verdad. Si lo que estamos creyendo es una mentira, ¿qué hacemos aquí en la iglesia? ¿Para qué estamos en la iglesia? ¿Para qué tenemos un ministerio? ¿Para qué nos mantenemos fieles al Señor? ¿Para qué damos nuestros diezmos y ofrendas? Si todo esto es una mentira. Abracemos la doctrina corintia de comamos y bebamos porque mañana moriremos, porque no hay fe, no hay Cristo, no hay salvación. Él no viene. Pero porque Él vive y porque Él viene, todo lo que tú haces tiene un propósito en esta vida. Porque como Él vive, nosotros viviremos mañana. Y Él le dice a sus discípulos, ¿ustedes creen en Dios? Sí, crean en mí, lo que les estoy diciendo es verdad. Hermanos, es verdad. Es verdad. El mundo es mentira. El mundo es vanidad. En el mundo hay aflicción. En el mundo hay calamidad. En el mundo hay sufrimiento. Pero en Cristo tenemos más victoria asegurada, hermano. Es verdad lo que Cristo dice, es verdad. No es una mentira, es verdad, es verdad. Y esto, uno comparte el texto como hacía el sembrador, uno riega la semilla. Pero mi oración es en el Señor que esto esté llegando a corazones sensibles al Evangelio y que podamos al mismo tiempo darle gloria al Señor por la esperanza que Él nos está dando en nuestro Señor Jesucristo. Es verdad, Cristo viene pronto por su iglesia. Y finalmente, yo quiero que vayamos al capítulo 16. Cristo no solamente tiene un plan, y Cristo no solamente es Dios y por eso debemos creerle, sino que también en el capítulo 16, en el versículo 33, tenemos una de las declaraciones más hermosas que encontramos en toda la Escritura. Juan 16, 33. Y dice así la palabra de Dios. Lo siguiente. Estas cosas, ¿cuáles cosas? Todas las que ha mencionado. Recuerden, 13, 14, 15, 16 y 17. Es una sección, es una sola sección. Y en el 16, 33 dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis ¿qué? Paz. ¿A quién le está diciendo eso él? A los discípulos. Que estaban ¿cómo?
turbados. En el mundo tendréis aflicción. En pocas palabras, luego de hoy piensen bien si se quieren ir al mundo. Si su opción es irse al mundo, les aseguro que lo que encontrarán en el mundo es aflicción. Pero, confiad que yo he vencido al mundo. Vete al mundo, pero recuerda que yo vencí al mundo. El mundo, sus deseos, sus pecados, sus calamidades, las en contra del Señor, falta de fe. Cristo nos ofrece una salida más vehemente y más importante que vivir para Él. Cristo nos ofrece la paz que sobrepasa todo entendimiento. Si estás en aflicción, si estás angustiado, si estás preocupado, si para ti ha habido una neblina, un tiempo difícil en el que no has visto la esperanza por mucho tiempo, hoy yo te invito a considerar que en Cristo hay paz, que Cristo es la salvación, que no hay gracia sin la voluntad del Señor. Los creyentes no tenemos una fe perfecta. Los creyentes somos débiles. Los creyentes muchas veces no lo sabemos todo. Es más, la gran mayoría del tiempo no lo sabemos todo. Pero sí tenemos a un Dios perfecto. Nosotros no tenemos un plan perfecto, pero Dios tiene un plan perfecto. Nuestras vidas son incesantes, agobiantes, no nos cansamos de hacer y de hacer y de hacer, pero Cristo nos ofrece la paz. En el año 70 del cautiverio en Babilonia, Dios recordó al pueblo de Israel que su prueba terminaría un día. En medio del exilio y de la esclavitud, Él les prometió que terminaría un día. Porque yo sé, dice el Señor, muy bien los planes que tengo con ustedes. El Señor sabe los planes que tiene con nosotros. Planes de bienestar. Planes de salvación, no de calamidad. A fin de darles un futuro y una esperanza. Y el Señor añade, se vislumbra esperanza en tu futuro. Jeremías 31:17. Tus hijos volverán a su patria. Eso a los hebreos, afirma el Señor. Y durante la cautividad les recuerda que su compasión no termina, sino que se renueva cada día y cada mañana. Y Él lo dice así. Pero algo más me viene a la memoria, lo cual me llena de esperanza. El gran amor del Señor nunca acaba. Y su compasión jamás se agota, porque cada mañana se renuevan sus bondades, mis hermanos. Y grande es su fidelidad. Por tanto, yo digo, el Señor es todo lo que tengo, en Él esperaré. Amén y amén. No tenemos más nada. Todo lo que tenemos es al Señor. Pero si el Señor es todo lo que tenemos, lo tenemos todo. Amén. Damos gracias al Señor, ¿verdad? Por el pastor José Rafael, por su esposa Boraima y por la palabra, ¿verdad?, que ha sido predicada. Antes de terminar, quisiéramos, hemos escuchado el mensaje glorioso de la palabra de nuestra gloriosa esperanza de que nuestro Salvador, ¿verdad?, viene por su iglesia. Amén. En algún momento. Amén. Él no nos va a dejar. Su promesa se cumplirá. Como repetía Gille Ávila, yo creo que desde que comenzó hasta que terminó. ¿Qué decía Gille Ávila? Cristo viene pronto. Y es así, ¿verdad que sí? Él viene. La pregunta es que tú vas a hacer. Si tú has escuchado el mensaje y por la gracia del Señor y la obra del Espíritu Santo has podido entender algunas verdades del Evangelio que, como yo digo, profundo y simple a la misma vez. Cómo Dios nos ha amado, aún siendo pecadores, aún habiendo dado la espalda a Él, vivido de esa manera que lo ofende a Él, porque
todos somos pecadores, dice la Escritura, por causa de aquel pecado de Adán y Eva. Esa naturaleza de muerte espiritual pasó a todos los hombres y todo el mundo nace así. Por eso no podemos entender nada, no podemos tener el Evangelio, no podemos entender la maravilla del Señor. No podemos libertarnos del pecado tampoco, no podemos hacer nada de eso por causa de nuestra condición, que solamente puede cambiar cuando el Espíritu Santo da vida y cambia. Y cuando eso pasa, ocurren cosas en nuestra vida. Por ejemplo, podemos entender que somos pecadores. Podemos entender que hemos ofendido a Dios. Podemos entender que no es un asunto de iglesias ni de denominaciones, sino que es un asunto con aquel que, siendo Dios, vino y se humilló y fue a aquella cruz y murió. Como dice la palabra, de manera que nosotros podamos, que todo aquel que en Él cree, entonces tenga vida eterna. Segunda de Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Ese intercambio glorioso, como yo repito una y otra vez, ¿verdad? Como el Señor toma nuestros pecados y nos da su perdón absoluto a aquellos que creen en Él. Si tú estás aquí, puedes reconocer esas verdades y quieres rendir tu vida arrepentido de tus pecados al Señor. Yo te invito a que levantes tu mano y digas, Señor, perdóname, ayúdame, guíame, Señor, te necesito. Y eso es una obra del Señor. Así que habrá alguien que en este día reconoce esas verdades y lo hace públicamente, así como Cristo también murió públicamente por los suyos. Habrá alguien que rinde su vida, Señor. Solamente te digo, si tú estás aquí y no le has entregado tu vida y no tienes seguridad de que eres un hijo de Dios, esa trompeta puede sonar en cualquier momento. En cualquier momento. ¿Verdad? Que Dios ponga su mano, es mi oración. Gracias por mis hermanos, gracias por el pastor José Rafael, por su esposa Moraima, por sus hijos, por su iglesia, por su pastor. Señor, bendícelos a todos. Gracias, Señor, por que nos permites, ¿verdad?, unirnos, hermanos de diferentes lugares, diferentes iglesias. Y es algo tan edificante, Señor, ver lo que tú haces en cada uno de nosotros. Toda la gloria y toda la honra es para ti, Padre. En el nombre de Jesús, amén.